Pero comenzaremos el estudio de esa bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y sí, sin velo, y vamos a leer una página anterior para entrar en caliente, porque estuvimos en la casa, en el último pie de nota. Y se llama el subtítulo, rápidamente vamos a leer: los experimentos del general Pleasanton con la luz violeta. Pero ¿están dispuestos nuestros naturalistas a sostener la afirmación de lo que una vez han establecido sobre la base que la observación es infalible? ¿O que conocen todos ellos las leyes de la naturaleza? No, en este caso, el milagro, entre comillas, es solo un poco más prominente. Ahora bien conocidos experimentos del general Pleasanton de Filadelfia. Mientras que la vegetación y el fruto de las viñas eran estimuladas a una increíble actividad por la luz violeta artificial, el fluido magnético que emanaba de las manos del fakir efectuaba cambios aún más intensos y rápidos en la función vital de las plantas indias. Atrajo y concentró la casa o principio vital sobre la semilla, sobre el germen. Ahí viene una larga nota acerca de la casa que lo estuvimos analizando en la última lección, pero seguiremos con la parte que continúa, entrar en la parte que es esta, que es la poderosa voluntad del fakir arrastraba en la casa. Elena nos revela, como siempre, humildemente, los secretos de la naturaleza. Su magnetismo es del fakir, Kabinazami, obedeciendo a su voluntad, arrastraba en la casa en corriente concentrada a través de la planta hacia sus manos y manteniendo un flujo ininterrumpido durante el espacio de tiempo necesario. El principio vital de la planta construyó célula tras célula, capa tras capa, con una actividad sobrenatural, hasta que el trabajo estuvo hecho. El principio es más que una fuerza ciega que obedece a una influencia controladora. Otra sentencia que la vamos a analizar lentamente después. En el curso ordinario de la naturaleza, el protoplasma de la planta se habría concentrado y dirigido a un cierto ritmo ya establecido. Bueno, la poderosa, estamos con el fakir Kabinazami, que son los experimentos con el Jacoliot, el escritor conferenciante, el juez francés. El magnetismo de este fakir que hizo crecer rápidamente la semilla. Estamos analizando cómo fue con la casa. El magnetismo del fakir, obedeciendo a su voluntad. La voluntad, lo hemos analizado, es el primero de todos los poderes, la voluntad. Y decía el gran Paracelso, el gran ocultista, que la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. Toda esa voluntad, esa voluntad. Su magnetismo, obedeciendo su voluntad del fakir, como debe ser, ¿no? Siempre la voluntad de obedecer el magnetismo. Su magnetismo, obedeciendo su voluntad, arrastraba en la casa, lo concentraba en una corriente concentrada a través de la planta hacia sus manos. Es lo que decía el fakir con la casa, con el magnetismo, arrastraba esa casa. Ese poder celestial mágico es una corriente concentrada, lo arrastraba a través de la planta hacia sus manos, esa planta que ya había crecido, y manteniendo un flujo ininterrumpido de este fluido que sale por los ojos y los dedos, y manteniendo un fluido ininterrumpido durante el espacio de tiempo necesario, el principio vital, el prana, en la casa. Ese principio vital de la planta construyó célula tras célula, capa tras capa, con una actividad sobrenatural, la actividad, hasta que el trabajo estuvo hecho. Increíble. El principio vital, este es el prana, forjar la casa, este principio vital, como la madre naturaleza. La naturaleza no ayuda a fracasar. Este principio vital no es más que una fuerza ciega, naturaleza, fuerza ciega, que obedece a una influencia controladora. ¿Qué sentencia, qué aforismo nos regala el Aquino? Este principio vital, tomando la naturaleza, no, que la madre naturaleza es ciega. Y hay una estancia, la tercera, de antropogénesis, que se llama la naturaleza no ayudada fracasa. La madre tierra se sentía sola y para no estar en esa soledad creó criaturas sin ayuda de las jerarquías. Y nacieron hombres de 4 cabezas, hombres de cabeza de pez, hombres con cabeza de macho cabrío. Y después la jerarquía visitó la tierra y se dio cuenta de eso y hicieron y enviaron los fuegos a agotar, a destruir de esa forma, y la madre lloró porque eran sus hijos, la madre tierra, la naturaleza. De ahí se viene esa una historia del diablo, que es un macho cabrío, ¿no? Que en un momento eso sí fue cierto, ¿no? Que hicieron, esas criaturas vivían de 4 cabezas, macho cabrío, hombre cabeza de pez. La naturaleza es una fuerza ciega
La naturaleza no ayuda a fracasar, ocupa la inteligencia, ocupa las jerarquías. El principio vital no es más que una fuerza ciega, como la naturaleza es una fuerza ciega que obedece a una influencia controladora, a una influencia capaz de dominarla, que sentencia controladora, como la de los adeptos, que la obedece a la naturaleza, como la de los ángeles, como los Diani Johannes, la obedecen. El principio vital no es más que una fuerza ciega que obedece a una influencia controladora. En el curso ordinario de la naturaleza, el protoplasma de la planta se habría concentrado y dirigido a un cierto ritmo establecido, bien lento, como las plantas en todo esto. Este protoplasma, que es la sustancia celular que comprende el citoplasma y la membrana plasmática de la célula, las mitocondrias, el aparato de Golgi, el otro, los ribosomas. Protoplasma quiere decir lo que fue formado primero, entre comillas, protoplasma, lo que fue formado primero. Es la vida más primitiva, el protoplasma, del agua salió. El protoplasma de esta planta, esta semilla, se habría concentrado y dirigido a un cierto ritmo establecido. Dice acá el PDF lo siguiente, la traducción. Dice, bueno, pero ¿están seguros los naturalistas de que lo establecido por la observación es inmutable, que no cambia? ¿O de que conocen todas las leyes de la naturaleza? El caso del fakir resulta algo más notablemente milagroso que los experimentos llevados a cabo en Filadelfia por el general Pleasanton. Pues si éste lograba acrecentar la lozanía y fertilidad de sus viñas, de sus uvas, hasta puntos increíbles por los rayos violetas de luz artificial, el fluido magnético que emanaba de las manos del fakir estimuló el más rápido crecimiento de la semilla índica, concentrando en ella la casa, el principio vital, cuya corriente pasaba en un flujo continuo de las manos del fakir a la planta, a la semilla, cuyas células avivaba con estupenda actividad hasta terminar su crecimiento. Hermanos, comentarios, puntos de vista acerca de este tema, hermanos. Están bienvenidos los micrófonos. Está todo cerrado, ¿no se escucha? No, está cada quien en casa. Si alguien quiere comentar, adelante. Si no hay comentarios, podemos seguir adelante, Ernesto. Al menos que alguien quiera comentar algo o preguntar. Ok, estamos en la parte, entonces, entramos al subtema ahora. Su espíritu purificado del fakir del contacto con la materia. Nos va a revelar cómo nació el fakir. Su espíritu se había purificado del contacto con la materia. Este ritmo habría sido controlado por las condiciones atmosféricas prevalecientes. Su crecimiento habría sido rápido o lento, y en tallo o en cabeza, en proporción a la cantidad de luz, calor y humedad de la estación. Pero el fakir, que acude en ayuda de la naturaleza con su poderosa voluntad y su espíritu purificado del contacto con la materia condensa, por así decirlo, la esencia de la vida vegetal en su germen y la fuerza a madurar antes de tiempo. Las palabras, este ritmo es su espíritu purificado del contacto de la materia. Este ritmo habría sido controlado la semilla por las condiciones atmosféricas prevalecientes. Su crecimiento habría sido rápido o lento, y en tallo o en cabeza, en proporción, importante la cantidad de luz que ocupa el ser humano, luz, calor, humedad y la estación. La luz y el calor, bueno, estas son las condiciones, la humedad son los elementos que se necesitan para que haya toda la existencia, ¿no? Lo que es la tierra en la que estamos sustentados, la tierra, ocupamos agua, la humedad, la lluvia, el viento, el tercer elemento, y el más poderoso que está arriba es el fuego, el luz que da el calor. Y cuando todos estos se juntan, forman ellos todos estos elementos, son los gérmenes para el nacimiento de muchas cosas, seres, insectos. Pongan algo de agua, humedad, una naranja abierta, y acuden los insectos como por generación espontánea. En tallo cabeza, como iba a crecer esta planta en proporción a la condición atmosférica, la cantidad de luz, de calor y humedad. Es una medida que indica la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, la humedad. El tallo de la semilla en proporción a la cantidad de luz, calor y humedad de la estación. Pero el fakir, Cabinanzamí y la Z, que acude en ayuda a la naturaleza, es importante. Lo mismo que pasó en las estancias del libro de Cian, vinieron las jerarquías a ayudar a la madre tierra,
que acude en ayuda de la naturaleza. El fakir con su poderosa voluntad vuelve la voluntad y su espíritu purificado, son las dos, la poderosa voluntad y su espíritu purificado del contacto con la materia. Hay un llamado que después le vamos a leer. Su voluntad, bueno, que acude en ayuda a la naturaleza con su poderosa voluntad y su espíritu purificado del contacto con la materia, condensa el fakir, por así decirlo, lo condensa, por así decirlo, la esencia de la vida vegetal. Allá en el PDF dice aquí, no esencia, es el principio de vida vegetal. Aquí es la esencia, concentra, por así decirlo, la esencia de la vida vegetal en su germen, en su semilla. Y la fuerza a madurar antes del tiempo. Acá el PDF, el principio de vida es una fuerza ciega y sumisa a la influencia capaz de dominarla. La traducción que hizo el señor Pimenterras. El principio de vida es una fuerza ciega y sumisa a la influencia capaz de dominarla. Con arreglo al ordinario curso del crecimiento vegetal, el protoplasma hubiera concentrado este principio para desenvolverse según las normas establecidas, con sujeción a las circunstancias atmosféricas, luz, calor y humedad, de las cuales hubieran dependido su más o menos rápido crecimiento o su mayor o menor altura. Pero el fakir, con su poderosa voluntad y su espíritu purificado de los contactos materiales con la materia, auxilia la acción de la naturaleza y condensando, por así decirlo, así en el germen, el principio de vida vegetal acelera su desenvolvimiento. La palabra condensar no tiene ciertas explicaciones. Condensar es convertir un gas en líquido o en sólido, como la lluvia, que es un vapor que se transforma en agua, o en sólido. Se condensa, se concentra el germen en la casa, en este caso. Hay un llamado aquí en la materia que acude en ayuda de naturaleza del fakir con su poderosa voluntad y su espíritu purificado del contacto con la materia. Vamos a un llamado que dice, estamos en su tema, las acciones del espíritu liberado del contacto con la materia. Hay que tener en cuenta que el fakir, Capitán Samí, hizo jurar a Yacolio que no se acercara ni lo tocara, importante, durante el tiempo en que estuviera en trance, en éxtasis, en meditación. El más mínimo contacto con la materia habría paralizado la acción del espíritu liberado del fakir, el cual, si se nos permite una comparación tan poco poética, volvería a entrar en su morada del espíritu como un caracol asustado, metiendo los cuernos al acercarse cualquier sustancia extraña. En algunos casos, una interrupción tan brusca y una resumación del espíritu a veces puede romper repentina y directamente el delicado hilo, el hilo que lo conecta con el cuerpo. Hasta el sujeto en trance. Véanse las diversas obras del barón Dupotet y el Marqués Pusegur sobre esta cuestión. Vamos a ver esta palabra interesante. Las acciones que puede llevar el espíritu liberado del contacto de la materia, pero no debían tocarlo. Le dijo el fakir, le hizo jurar a Yacolio que no lo tocara, no se acercara. Hay que tener en cuenta que Capitán Samí el fakir hizo jurar a Yacolio. Estudiamos a Yacolio. Nació en 1837, un abogado francés que trabajó como juez en la India. Más tarde trabajó como escritor y conferenciante. Escribió muchos libros sobre la cultura india, incluida La leyenda de la sociedad secreta de los 9 desconocidos. Escribió tablas sánscritas de piedra antigua que relataban la historia de las vírgenes de los continentes sumergidos, especialmente rutas y daitias. No había los daitias, los hindúes. Hay que tener en cuenta que Capitán Samí el fakir le hizo jurar a Yacolio, el francés abogado, que no se acercaría ni lo tocaría, importante, su cuerpo durante el tiempo en que estuviera en trance, en meditación. El más mínimo contacto con la materia habría paralizado la acción del espíritu liberado, se hubiera paralizado, el cual, como dice Elena, si se nos permite una comparación tan poco poética, volvería a entrar en su morada como un caracol asustado, interesante, metiendo los cuernos para acercarse a cualquier sustancia extraña. En algunos casos incluso una interrupción tan brusca y una resumación del espíritu mata al sujeto en trance. Increíble. Una interrupción tan brusca y una resumación, que la resumación es dicho de un sólido que deja pasar a través de sus poros o sus grietas gotas de algún líquido, como el cuerpo humano o la piel. La pared resuma humedad y el espíritu puede resumar, puede salir del cuerpo en este caso.
interrupción tan brusca y una resumación del espíritu, esos poros a veces puede romper repentina y completamente el delicado hilo que lo conecta con el cuerpo. Ese hilo, lo hemos tenido en otra parte, le llaman el hilo de plata, es el hilo de Fohat, el hilo de la vida, que es formado por Fohat. Fohat es el que une, es el puente que une el espíritu con la materia, importante, como las ideas divinas transitan en ese puente y se materializan como leyes en la materia. Ese hilo de vida formado por Fohat, entre el sujeto y el objeto, lo une el Fohat. Es el hilo que une los principios, todos los cuerpos humanos, están unidos por ese hilo de plata. El hilo del oro es que une todas las demás mónadas con sus anteriores encarnaciones. Le dicen el sutrakma. Sutrakma es el hilo del atma, el espíritu. Bueno, hay una anécdota que la hemos tenido en otras ocasiones, que era la reencarnación previa de Jesús, era Aditi Sankaracharya, era un gran indo vedantino, también dice que fue la reencarnación después de Buda, que cometió sus errores Buda y por eso vino Sankaracharya a reformar la Vedanta, que esa escuela, esa Darsana, la Vedanta. Dicen que era muy espiritual este hombre, le encantaba meditar, tenía muchos discípulos, Sankaracharya. Y a los 33 años se cansó de la vida física, se metió a una cueva en los Himalayas a meditar. Y como ya tenía dominio, podía salir con su cuerpo astral, dejar el cuerpo físico meditando, pero nunca rompía el hilo, ese hilo que une a todos los cuerpos, el hilo de plata. Hasta que un día, alcanzado la vida material, que era, ya lo mató a esta prisión, decidió no volver a su cuerpo, salió en meditación y no volvió, y se rompió el hilo. Los señores del karma le dijeron que su próxima encarnación iba a morir a la misma edad, 33 años, pero de forma violenta, como pasó con Jesús. Elena nos da ese capítulo muy interesante en la Doctrina Secreta, en el tomo sexto, que fue el póstumo de Aditi Sankaracharya, la reencarnación previa de Jesús. Se rompió el hilo. En algunos casos, una interrupción tan brusca y una resumación del espíritu a veces puede romper repentina y completamente ese delicado hilo que une, que los conecta con el cuerpo. Le dicen las morias, le dicen las hermanas del destino, que uno tiene una tijera que es la que corta ese hilo en el momento de la muerte. Y completamente rompe ese hilo, ese delicado hilo que lo conecta con el cuerpo físico. Mata al sujeto en trance, si lo hubiera tocado ese espíritu. Véanse las diversas obras del barón Dupotet, bastante comentado por Elena. Dupotet nació en 1796. Esoterista, se convirtió en un reconocido practicante del mesmerismo, que ya lo había practicado para hacerse una edad media. Dirigió una escuela gratuita de magnetismo, Dupotet, donde curó con éxito a niñas epilépticas. Consideraba el mesmerismo como una ayuda para lograr una transformación social, incluso una revolución, que le encanta a los franceses. Eliphas Levi lo elogió a Dupotet mucho en su Historia de la Magia y dijo que el magnetismo le había revelado los secretos de la magia. El magnetismo le había revelado los secretos de la magia. En la filosófica, sus escritos fueron citados extensamente por Elena Petrovna, nuestra querida Upasika Lelink, quien lo consideraba como un adepto al gran barón Dupotet en este caso. Y el otro es Pusegur. Ven sus obras, Pusegur era un marqués que nació en 1751, aristócrata francés, conocido como uno de los fundadores precientíficos del hipnotismo, que como la ciencia lo bautizó, ¿no? Lo que en su época se denominaba mesmerismo o magnetismo animal, como eran palabras muy asociadas al esoterismo, al ocultismo. Entonces la ciencia le dio el nombre y decirle hipnotismo al mesmerismo y lo que es el magnetismo animal. Un marqués hizo curaciones y trances y curó a muchos pacientes. Siempre se definió a sí mismo como discípulo de Mesmer, era discípulo, no competía con él, sin atribuirse la invención del procedimiento conocido como inducción hipnótica, que después de la ciencia lo agarró a él sobre esta cuestión. Se cae el PDF lo siguiente, en este caso, esta fuerza vital, bueno, así en el germen, principio vital, ¿sabes? Esta fuerza vital, bueno, estamos aquí, pero el factor los cuales hubieran dependido más o menos rápido crecimiento, su mayor o menor altura, pero el fakir con su poderosa voluntad y su espíritu purificado de los contactos materiales auxilia, ayuda a la acción de la naturaleza y condensando, por así decirlo, en el germen, el principio de vida vegetal acelera su desenvolvimiento. Aquí en materiales hay una nota 279, vamos abajo. Se conviene advertir que el fakir Kabindan Sabi exigió de Yaculiot juramento de no acercársele mientras le viera en trance. Aquí va a tocar, ver y tocar, acercarse y que no lo tocara.
pues el más leve contacto material hubiese paralizado la actuación del libre espíritu. Como con perdón del símil, comparación, un caracol que se esconde en la concha, apenas le tocan los cuernos. A veces la brusca interrupción del éxtasis y el repentino reingreso, aquí no dice resumación, reingreso del espíritu en el cuerpo puede matar al sujeto. Por rompimiento del tenue enlace, es hilo, no el tenue, se olvidó el hilo ahí. Por rompimiento del tenue enlace entre ambos elementos, entre el cuerpo y el espíritu. Véanse a este propósito las obras del grupo T Hiposeguro. Hermanos, comentarios, puntos de vista acerca de estos dos temas. Vimos las acciones del espíritu liberado del contacto y el otro fue su espíritu purificado del contacto a la materia. Son bienvenidos comentarios, puntos de vista, hermanos. Ernesto, fíjate que hay unas sectas en la India que consideran a Sankara, por el comentario que hiciste, ¿verdad? Lo consideran como una reencarnación de Shiva. Ellos tienen son unas sectas que están, no me recuerdo exactamente el nombre de la secta que ellos, ¿cómo se llama? Reclaman que Sankara es la reencarnación de Shiva. Por eso es que él pudo haber hecho todos los comentarios que hizo. Nosotros estuvimos leyendo unos documentos que Roberto se ha de acordar. Es Brahma Sutras Vasya, comentarios y habla, son diálogos que él tiene con otros discípulos de él, donde él pone toda la filosofía Vedanta y da muchas... ¿cómo se llama? Aclara muchas cosas que están en el Vedanta, ¿verdad? Es un reformador, Sankara, pero digo, esta secta reclama que él es una reencarnación de Shiva, de la deidad Shiva. Eso sería todo, Alejandro, ¿cómo se llama, Ernesto? Sí, eso es muy interesante, hermano, acerca de la India, todos los movimientos que hay, los grupos, las sectas, ellos consideran como avatares de la Trimurti, uno de Vishnu, otros de Brahma, otros de Shiva. Shiva es el destructor, es el Lucifer cristiano, y a Krishna lo consideran como una encarnación de Vishnu, que es el conservador, que es el bueno, el Jesús en este caso. Y bueno, en la India hay muchos shivaístas, les encanta la doctrina de Shiva, son grandes yogis, monjes, Elena los alaba en otra parte, que son los ascetas, los grandes kumaras. Y sobre Sankaracharya, es interesante capítulo, hermano, de la doctrina secreta, lo de Aditi Sankaracharya, Acharya es maestro, o sea, el maestro Sankara, el nombre es Sankaracharya, nos da esos datos acerca si era realmente el Jesús occidental en su encarnación previa y el karma que había generado en las otras. No sé si Roberto nos puede decir algo sobre esto, hermano. Bueno, sí, de hecho, como ya mencionaron, hay un artículo que se refiere a lo que quiere decir avataras, ¿verdad? Y como ya mencionaron, a muchos de estos avataras se les considera que son reencarnaciones directas de estas deidades que mencionaron, incluyendo a Avalokiteshvara, que para nosotros sería el tercer logos, ¿verdad? Y así como al Dalai Lama se le consideran una encarnación directa también. Roberto, disculpa, Sí. es Isvara, ¿verdad? Isvara es el tercer logos, ¿o? Isvara, sí. Sí, Isvara. Sí, entonces hay varias, como tú mencionaste, diferentes sistemas o escuelas consideran a muchos de estos sabios encarnaciones directas vamos a decir, del tercer logos para nosotros, ¿verdad? Ya sea Isvara, Avalokiteshvara y todo eso. Porque, y en este artículo da la distinción de lo que es un avatara, lo que es un adepto y lo que es el ser humano ordinario. Y así en pocas palabras, en síntesis lo voy a mencionar, lo que está en este artículo. Y se dice que hay, de la forma que nacen los avataras, son de dos formas. Unos nacen de una madre y otros nacen sin madre, sino que aparecen voluntariamente en su cuerpo
voluntario, que es el Mayavi Rupa, pero otros sí nacen a través de la madre, como el Buda, a veces se lo considera un avatara, él nació a través de una madre. Otros, bueno, no, estas son solamente las dos formas de los avataras. Luego ya habla de los adeptos, el nacimiento de los adeptos, que también hay adeptos que nacen a través de madres, pero hay adeptos que toman cuerpos prestados, ¿verdad? Y tal vez para nosotros, como William Q. Yash, sabemos que hay una parte en cartas que me han ayudado que habla de un cuerpo prestado, ¿verdad? De que William Q. Yash toma un cuerpo prestado de un niño de 7 años que aparentemente deja el cuerpo, la entidad, y William Q. Yash toma a esa entidad, ese vehículo, esa forma, para poder trabajar en este continente, ¿verdad? Porque antes de que tomara el cuerpo, en el mismo libro, hay algunos artículos donde se habla de que cómo la entidad que iba a reencarnar como William Q. Yash tenía conversaciones con su maestro, él tenía su maestro, entonces se le dice que hay una oportunidad de hacer un trabajo para algo para algo que él había prometido hacer en vidas anteriores. Y se le dio la oportunidad de tomar ese cuerpo prestado y funcionó como William Q. Yash. Y la reencarnación ordinaria de nosotros, que nacemos de madre y padre y todavía de una forma no consciente, que es lo que mencionaba, creo, Anita, de llegar a ser conscientes en la forma como nacemos y luego entonces empezaremos a usar esa forma de nacimiento de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a cómo sea necesario trabajar para la humanidad, porque siendo personas que han avanzado, obviamente eligen formas de poder trabajar con la humanidad y diríamos hasta cierto punto, no es que se rebajen, pero toman vehículos apropiados y obviamente para hablar el lenguaje apropiado para que se pueda entender, porque sabemos que el lenguaje de los adeptos no es el mismo de nosotros o de los chelas. Hay diferentes tipos de formas de comunicación. Hay, por ejemplo, lo que la teosofía nos ofrece, eso es el lenguaje del alma, que es a través del símbolo, del color, ¿verdad? Y del sonido, me parece. Entonces, a través de estos símbolos, uno empieza a aprender un lenguaje del alma que no es con palabras. Entonces, hay muchas formas y para mencionar esto que ya se está en esta parte del fakir, se habla bastante, vale la pena repetir lo que había leído una vez anterior sobre el poder de la voluntad, que se corresponde con una de las 7 Saktis, ¿verdad? Que están en la doctrina secreta, donde la primera es Parasakti, la segunda es Jnana Sakti, la tercera es Icha Sakti, que es el poder de la voluntad. Su manifestación más ordinaria es la generación de ciertas corrientes nerviosas que activan los músculos necesarios para realizar el objetivo deseado, que es en el caso del fakir, es este poder de voluntad y activando esta fuerza de Icha Sakti, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que no haya utilizado parte de las demás. Parte de las demás tienen que ver con cada una, ¿no? Es como cuando hablamos de la Constitución septenaria, de que toda la Constitución está presente, solo que diríamos que un principio sobresale más que el otro. Es como decir las 3 cualidades, sattva, rajas y tamas, vivimos en las 3, pero de acuerdo a nuestro modo de vida, sobresale una más que la otra y siempre está un aspecto de las otras 2, aunque no sobresalgan. Lo mismo con las Saktis, que mientras sobresalga más una, o sea, más activa, o que yo la haga más activa, en este caso el yogi está haciendo Icha Sakti más activo, por ende,
no quiere decir que las antes mencionadas no estén presentes. Y la siguiente sería Kriya Shakti, que es el poder misterioso del pensamiento que permite producir resultados fenomenales, externos y perceptibles por medio de su energía inherente, que es también parte de lo que hizo este yogi, ¿verdad? La quinta es, por lo general, el yogi o el fakir ejecuta sus maravillas por medio de Icha Shakti y Kriya Shakti, estas dos anteriores. Y ya la que sigue es Kundalini Shakti, que ya más o menos tenemos una idea de lo que es. La sexta es Mantrika Shakti. Y la séptima es la síntesis de todas, que viene a ser Daivi Prakriti, que en muchos casos Daivi Prakriti es la luz de Logos. O sea, es la síntesis de los 7 rayos o de las 7 fuerzas, pero por eso ya el 7 siempre hace síntesis de todo, como en nosotros. Sabemos que cuando hablamos de los principios, nuestro principio más elevado es el séptimo, es la síntesis de todos los demás, y a veces lo correspondemos, bueno, muchas veces lo correspondemos con el ser superior, se corresponde con Atma, con Atman, con la parte más elevada de nosotros, que sería la síntesis de todo lo demás. Entonces, interesante todas estas cosas del fakir, ¿no? Que puede hacer con su fuerza de voluntad. ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante. Roberto, es solo una cosa, una pregunta. ¿El Kriya Shakti, ese es el principio espiritual o cuál sería? Bueno, todos son espirituales. ¿Cómo o cuál es? A ver, no te entendí bien la pregunta. O la parte que corresponde a la humanidad, al ser humano, sería la parte del Kriya Shakti, el desarrollo Kriya Shakti. ¿O qué sería? Sí, o sea, el aspecto de la voluntad es Kriya Shakti. Pero hay dos. Es Kriya Shakti porque tiene que ver con el pensamiento y cómo producir fenómenos, acompañado de Icha Shakti, que es el poder de la voluntad. Ajá. Podríamos decir que todos, hasta cierto punto, son poderes espirituales porque son emanaciones directas del tercer logos. Por eso, Daivi Prakriti es la síntesis de todos. Diríamos que, como tú dijiste, si la intención no es de beneficio personal, entonces tú puedes activar estas fuerzas, cualquiera de estas 7, claro, pero también sabemos que hay adeptos que pueden usarlas para propósitos personales, y estos son lo que se llaman los adeptos oscuros. Entonces, no sé si se les pueda dar una definición de espiritual o no espiritual, ¿verdad? Eso depende, yo creo, de cómo se usen. Si no hay más, adelante, Ernesto. Interesante, hermano, lo que comentaron acerca del gran reformador Sankaracharya. Los avatares, adeptos y humanos, los avatares es que es el descenso de una divinidad que encuentra un templo limpio y puede entrar la divinidad, como pasó con Krishna, con Buda y Jesús. Elena, en el tomo 3 de esta obra, nos da unos cuadros sinópticos muy interesantes donde compara la vida de Jesús, Buda y Krishna con todas sus similitudes. Son pastores, fueron perseguidos por un rey, la matanza de los inocentes, todo eso es una gran simbología. Los avatares, los adeptos, quiere decir literalmente el que ha obtenido poder ante la naturaleza y es maestro de la ciencia espiritual y puede ser y guía los destinos de la humanidad, nos dice Elena, en los adeptos. Se habla de Avalokitesvara, Isvara quiere decir señor Isvara, le dicen así el Logos, y Avalokitesvara, Avalokiste, el señor Avalokitesvara, en este caso es el logo de los tibetanos, el logo masculino, el logo femenino en Occidente es Jesús y María, las dos ellos. Del Dalai Lama, quiere decir literalmente el océano de sabiduría, el que más sabe de los océanos de sabiduría, y supuestamente una reencarnación previa de Buda, pero después vemos que estos Dalai Lama se han pervertido, les ha gustado mucho el dinero, dicen, se han corrompido y han hecho cosas peores, lo grabaron al último Dalai Lama diciendo unas cosas totalmente, a un niño totalmente indecentes. Estaba el Dalai Lama y el Techu Lama, que era el líder político. En esta
obra, Elena, como comentó el hermano, el nacimiento de los maestros, de los adeptos o de los avatares, en esta obra ella descorre ese velo y da un procedimiento secreto que se llama el draconteo etéreo, que es como nace en este caso Jesús, que dicen que había un ser muy espiritual, estaba a punto ya de desencarnar, estaba muy anciano, y él usaba el cuerpo astral conscientemente, ya ¿no? Inconscientemente nosotros, ¿no? Ya sabía su cuerpo astral conscientemente, y él se le propuso a María que iba a ser embarazada usando el cuerpo astral o el doble etéreo de este señor, y ella tenía que aceptar o rechazar. En este caso, si hubiera rechazado, no hubiera pasado, pero ella aceptó, y venir ese karma. ¿Quién le iba a creer que fue fecundada sin contacto humano? En este caso, el draconteo etéreo. Uno dice, bueno, que ese anciano era un gran erudito, un santo, en este caso de los hebreos, llamado el maestro Jailel con H, Jailel. Elena lo va a pronunciar, ese conocimiento secreto, el draconteo etéreo. El Mayavi Rupa, que los hermanos también comentó acerca de eso, que es el Rupa, es el cuerpo. Mayavi es un cuerpo ilusorio que ya los adeptos son capaces de formar, ya se han sublimizado mucho su materia y logran crear ese cuerpo que puede transformar en cualquier cosa un cuerpo glorificado. Y el lenguaje que utilizan estos adeptos es el Sensar o el Devanagari, el idioma de ellos, que los hablan en ciertas partes, como en el cielo, no ahí arriba, no hay en los Himalayas, hay lugares ocultos que se llamaban el cielo, que ahí viven todos los maestros, viven todos los avatares, siguiendo lo que es la voluntad del Buda, que es el amor más adelantado en la jerarquía. Están los Devetas, están los Kumaras, Sananda, Sanatana, están ahí hablando ese Sensar y el Devanagari, el idioma divino. Y de la Sakti, hermano comentó mucho de la Sakti, que son los poderes, y lo que más uno estudia es el poder de la voluntad y la Shakti, y el Kriya Shakti. Kriya es sagrado y Shakti es el poder sagrado, que es un poder tremendísimo que se puede materializar todos nuestros pensamientos inmediatamente. Imagínense ese poder, hermano, cómo estaría la humanidad en este caso con la gran decadencia moral. Y se comentaron también mucho sobre las gunas, que son las tres gunas, sattva, raja, tamas, depende de cada persona cómo esté, en qué categoría está, y al final hablaron de la luz del logos, el ladaivi, prakriti, los 7 rayos, la síntesis. Hicimos un tema, estamos ahora entrando lo que es tu espíritu purificado del contacto con la materia. Este ritmo, bueno, ya vimos esta parte, el calor, la humedad, la esencia de la vida vegetal en su germen y la fuerza modular hacia esa semilla antes de tiempo. Hay que tener en cuenta, bueno, esta fue la parte que no vienes a mí, le hizo el juramento que no iba a acercar a este juez al Joy mientras estaba en éxtasis. Véanse las diversas obras del Barón Dupoté y pues seguro. ¿Sí? Ernesto. Sí. Te quiero preguntar algo. Cuando estamos hablando de las gunas, algo leí que son inherentes, pero a la materia, sí, no al espíritu, no sí, al espíritu, sino a la materia. Son las 3 cualidades básicas, hermana, donde hacen ese triángulo, esa materia, que la primera es lo que es la inercia, el espacio, en ese caso es la depresión, la falta de movimiento. El siguiente es el movimiento, en este caso sería el rajas, pasa de tamas a rajas, que son las personas que son más hiperactivas, pero que todavía les falta la armonía, que es la más importante de ellas, que es sattva. Ahí en todas casas, la cuna está en toda la materia, en la alimentación están las cunas, en todo el mundo externo están las cunas, y uno debe ir orientándose a ser armónico, ser sattva en todos los casos, la comida vegetariana, vegana, alejarse de las malas influencias, de comer los animalitos que sufren tanto karma y después producen las enfermedades como cáncer, que tantos cánceres que hay en un día. Eso es debido al terrible sufrimiento que la humanidad actual ha generalizado con los pobres animalitos, con esas carnicerías, a los pobres chanchos, a las vacas, todo lo que les hacen y después se alimentan de esa comida. Imagínense ese alimento, entre comillas, que en el futuro no va a ser así. La población va a ser totalmente vegana. Incluso se han hecho estudios de la dentadura del ser humano. La más parecida es la del caballo. El caballo que no puede carne, no lo césped, ¿no? Es la misma dentadura del ser humano, la más parecida del caballo. Nuestros dientes son de seres vegetarianos. No tenemos lo que son los colmillos de los carnívoros, de los tigres, en este caso los leones. Tenemos una dentadura más vegana, vegetariana. Eso refiere, hermano, a lo que son las cunas que están dentro de la parte. No sé si ya quedó. Sí, gracias. Otra duda que me quedó. Cuando hablaron sobre el señor George, del cuerpo que utilizó, yo recuerdo que él murió joven y además creo que tuvo varias enfermedades.
ese era karma de, me surgió la duda ahorita, si ese era un karma del cuerpo que él habitó, era del cuerpo, pues no de él como ego. Sí, eso pudo, no sé, no sabemos, pero pudo haber sido karma del cuerpo que habitó. Sin embargo, como él entró voluntariamente, él tuvo que tomar parte de ese karma, porque la entidad que deja el vehículo, diríamos que ya no tiene ninguna culpa de que otra entidad use el vehículo y cree otro karma. De alguna manera tenía un buen karma ese vehículo, ¿verdad? Porque estaba capacitado para que lo usara el señor Yash. Digo buen karma, no en el sentido como entendemos, ¿no? Porque sí, como tú dijiste, él la mayor parte de su vida tomaba mucha medicina porque le pegó la enfermedad, no recuerdo el nombre, a lo mejor Luis se acuerda, que viajó para Sudamérica y le dio una fiebre, tipo fiebre amarilla, no sé cómo, que de eso murió a los 45 años. Mal de Chaga, Roberto. Ese. Como Mal de Chaga. dijiste, repítelo. Mal Luis. de Chagas, es una pulga que crece ahí en Colombia y esa pulga lo picó y esa pulga produce una enfermedad, no me recuerdo de qué murió él. Pero En es el mal de fin, Chaga. pero bueno, sí, entonces ahí está todavía eso de lo que preguntaba Dulce, quién sabe, ¿verdad? Pero obviamente ahí él tomó parte de ese karma y a lo mejor parte era de la otra entidad, pero de la otra entidad se puede decir que solamente hasta que habitó ese vehículo, porque ya saliendo del vehículo nadie tiene el derecho de tomar un vehículo y dejar karma para ti, para la próxima vida, obviamente, pero entonces, ahí está, ¿no? El misterio de estas cosas. Y lo que mencionaba Ernesto sobre la pregunta de Dulce de las cualidades, de las tres cualidades, algunas. Sí, eso es solamente en lo que se refiere a materia, forma, cuerpo, todo lo que es vehículo, porque la idea es de estar por encima de las tres gunas, como ya mencionó algunas Ernesto, ¿verdad? Entonces el bodhisattva, precisamente porque se usa la palabra sattva, que es la más elevada, ¿verdad? La esencia espiritual. El bodhisattva debe estar por encima de las tres gunas, porque si cualquier ser que esté todavía sujeto a alguna de estas gunas, es que está sujeto a la parte de la forma. Hasta que esté completamente liberado, está liberado de las gunas. Era todo. Gracias. Gracias, hermano, por los comentarios. El Bodhisattva, esos cuerpos, el Bodhisattva es uno de ellos, las tres vestiduras, el Nirvanakaya, el otro Sambhogakaya. La voluntad del fakir crea una matriz invisible. Nos va a revelar, nos va a quitar el velo, Elena, cómo lo hizo el fakir. Creó un útero invisible, una matriz, la voluntad de ese gran fakir, Kavidan Sami. Siendo esta fuerza ciega, naturaleza, totalmente sumisa a su voluntad del fakir, le obedece con servilismo. Si él eligiera imaginar la planta como un monstruo, se convertiría tan seguramente en tal, la Kriya Shakti no se materializó, como ordinariamente crecería en su forma natural, el mango. Porque la imagen concreta es esclava del modelo subjetivo que está en la mente, esbozado en la imaginación del fakir. Se ve obligada a seguir al original en sus más mínimos detalles, el original que está en la mente, como la mano y el pincel del pintor siguen la imagen que copian de su mente. ¿Qué ejemplo? La voluntad del fakir conjurador forma una matriz invisible, un útero, pero sin embargo perfectamente objetivo para él, en la que la materia vegetal se deposita y asume una forma fija. Qué tremenda explicación. La voluntad del fakir crea una matriz invisible.
Siendo esta fuerza ciega, esta fuerza de naturaleza, que la hemos estudiado, que es ciega, en este caso, fuerza ciega, esta fuerza vital, akasha prana, siendo esta fuerza ciega, totalmente sumisa a su voluntad, la voluntad que es un eco del primer logos, un eco tenemos, esa sombra, ese rayo. Siendo esta fuerza ciega, totalmente sumisa a la voluntad, que es el adepto, que le obedecen los elementales, los inferiores, le obedece con servilismo a ese fakir. Si él eligiera imaginar, vamos a hacer este ejemplo, si el fakir eligiera imaginar la planta como un monstruo, se convertiría tan seguramente en tal. Imagínense, hermanos, imaginar eso. Este monstruo, hay un caso, una anécdota de Olco que relata en su obra Hojas de un viejo diario. Una vez le apareció un oriental, ese Olco, con un extraño cubo mágico, que al tocarlo se convertía en cualquier cosa que él estuviera imaginando, que estuviera pensando. Imagínense, hermano, tocar ese cubo. Y así sucedió. Y él lo tocó y se recordó de una película que había visto, algo de un monstruo, y ese monstruo se materializó en ese cuadro. Lo que le pensé, ya le había instruido en eso, de que nunca debería tener miedo, y así sucedió. El monstruo se materializó al tocar ese cubo mágico que le trajo un oriental, al Olco. Siendo esta fuerza ciega, totalmente sumisa a su voluntad, le obedece con servilismo. Si él eligiera imaginar la planta como un monstruo, se convertiría tan seguramente en tal, como ordinariamente crecería en su forma natural, en la semilla en este caso. Porque la imagen concreta, la explicación, porque la imagen concreta es esclava del modelo subjetivo esbozado en la imaginación del fakir. Esa es la verdad. Porque esta imagen concreta es esclava del modelo subjetivo, el mundo de las ideas de Platón, en este caso sería el mundo de las ideas de Platón, todo está en la mente, esos prototipos están en la mente en ese caso. Porque la imagen concreta es esclava del modelo subjetivo esbozado en la imaginación del fakir, por la poderosa imaginación del fakir. Se ve obligada a seguir al original, va copiando el modelo, se ve obligado a seguir al original en sus más mínimos detalles, porque la imagen concreta es esclava del modelo subjetivo esbozado en la imaginación del fakir. Se ve obligada a seguir el original, el subjetivo, ¿no? Los arquetipos etéricos, astrales, mentales, espirituales, como ocurre con el cuerpo físico, que lo hacen con esos dobles etéreos, esos chayas de los pitri lunares, los hacen esos arquetipos, son etéricos, astrales. Porque la imagen concreta es esclava del modelo subjetivo, esbozado en la imaginación del fakir. Se ve obligada a seguir al original en sus más mínimos detalles. Miren el ejemplo ahora. Como la mano y el pincel del pintor siguen la imagen que copian de su mente. El pintor, en este caso, qué hermosa explicación de Elena aquí, cómo pinta el pintor esos grandes Da Vinci, como hizo la Gioconda, como hizo tantas otras, como hizo el andrógeno, el San Juan, como la mano y el pincel del pintor siguen la imagen que copian de su mente. La voluntad del fakir conjurador forma una matriz invisible en ese caso, pero sin embargo, perfectamente objetiva para él. Esa gran voluntad, el fakir forma una matriz, forma un útero que da la vida a las formas. Todas, imagínense, un útero, que así como los niños nacen del útero, la matriz, en este caso, un útero que da vida a la forma, que nacen a través de cuál, del cerebro purificado de este hombre, la gran voluntad que tiene, ya su cerebro es como un útero, que sus ideas, pensamientos salen a la luz y se materializa. Como la mano del pincel del pintor sigue una imagen que copia de su mente. La voluntad del fakir conjurador forma una matriz invisible para nosotros, pero sin embargo, perfectamente objetiva para él, totalmente sustancial. La matriz, el útero, debe ser un molde etérico o astral, en la que la materia vegetal de ese útero, en que la materia vegetal se deposita y asume una forma fija. Dice acá el PDF lo siguiente, vamos a la traducción, vamos arriba, 279 estamos acá. Dice, pero el fakir con su poderosa voluntad y su espíritu purificado de los contactos materiales auxilia, ayuda la acción de la naturaleza y condensando, por decirlo así, en el germen, el principio de vida vegetal acelera su desenvolvimiento. Esta fuerza vital obedece ciegamente a la voluntad del fakir, quien hubiera podido convertir la planta en un monstruo, con solo forjarlo mentalmente, pues la forma plástica, física y concreta se ajusta con invariable exactitud
al tipo subjetivamente trazado en la mente del fakir, que la propia suerte que la mano y el pincel del pintor reproducen la imagen ideada por el artista. La voluntad del fakir en éxtasis delinea una matriz invisible, pero perfectamente objetiva, que sirve de necesario molde para la materia vegetal de la planta. Hermanos, comentarios acerca de esto, me parece ese monstruo que podía haber creado él con esa sola imaginación. Bueno, no está tan lejos la idea de nosotros que creamos monstruos en nuestra imaginación con porque sabemos que el poder de la voluntad es grande, ¿no? Es tan grande que uno en realidad como que nos dice hermano el gran poder que tiene la mente, ¿va? Sí, exacto. Hay una parte, hay un artículo muy corto de Blavatsky que fue reproducido en Lucifer, que habla de la voluntad y del deseo. Ya un martes creo que lo leí porque hubo necesidad de hablar de la voluntad y la diferencia entre voluntad y el deseo. Para nosotros, ¿verdad? Porque de acuerdo a Blavatsky dice que en su propio plano la voluntad y el deseo son la misma cosa. O sea que no tiene esos dos aspectos. En el plano de nosotros se convierte en deseo, la voluntad se convierte en deseo y viceversa, y el deseo en voluntad. Y esto tiene sentido porque si la voluntad es espiritual, entonces se correspondería con la naturaleza superior en nosotros. Y el deseo tiene que ver con la naturaleza inferior. Y cuando decimos naturaleza inferior, sabemos que no se refiere a inferioridad para nada, porque puede ser esa naturaleza desde que surge el universo, ¿verdad? Cuando se ve la palabra de Kama Deva, es ese poder que surge de aquello. O sea que cuando surge el universo, podríamos decir todo lo que aparece en la Kasha es gracias a este poder llamado Kamadeva, que traducido literalmente es como decir deseo de un dios, ¿verdad? Pero obviamente se limitaría si dijéramos el deseo de un dios o de Dios. Pero Kamadeva es ese deseo universal. Por ende, es deseo, ¿verdad? Y este deseo surge por la voluntad divina de lo más elevado. Entonces, por ende, podemos corresponderlo en nuestro mundo a que la voluntad se corresponde con la parte superior espiritual de nosotros y el deseo con la parte personal. Por eso entonces está la frase de que detrás de la voluntad está el deseo. Y entonces voy a leerles un poquito porque dice, así como la voluntad es la progenie de lo divino en el hombre, el deseo es la fuerza motriz de la vida animal. La mayoría de nosotros vivimos en él y por el deseo confundiéndolo con la voluntad. Pero aquellos que quieran lograr la realización deberán separar la voluntad del deseo y hacer de su voluntad el gobernante, ya que el deseo es inestable y siempre está cambiando, mientras que la voluntad es firme y constante. Y ahí están otra vez este poder que en este caso estamos usando este famoso fakir que ya le estamos dando más fama a nosotros. Aquí en adelante. ¿Alguien más que quiera comentar adelante? Interesante, hermano, este artículo de Lucifer, la revista que fundó Elena, que dice que en Estados Unidos eran tan puritanos que en los puestos de revista estaba esa revista y cuando estaba la madre con los hijos caminando y lo miraban, Lucifer salían corriendo, la madre y los hijos, es el nombre del diablo, imagínense. Ella le estaba planteando, antes de nacer Lucifer, que iba a crear una revista literaria, no sé cuánto, y varias personas la escuchaban, qué interesante, ¿y cómo le vas a poner Lucifer? Se asustaban también, botaban hasta el cigarro, imagínense.
Este artículo, la voluntad y el deseo, que es una misma fuerza, solo que uno va para arriba y el otro va para abajo. Uno es inferior animal y otro superior angelical. Es como decía Platón, una alegoría, que el ser humano está formado del ombligo para abajo, tiene el animal, tiene los miembros inferiores, el aparato reproductor, y del ombligo para arriba está lo que nos diferencia al reino animal. Tenemos la mano para escribir, para crear herramientas, tenemos la voz, la palabra, para comunicarnos, y más arriba el pensamiento, el poder. Y depende cada uno de nosotros, dice, ¿a quién quiere seguir? ¿Al animal o al ángel que tiene dentro? En la parte de esta, bueno, estamos, y aquí nos da una apoteósico, Elena, nos dice, la voluntad crea, porque la voluntad en movimiento. Nos dice, la voluntad crea, porque la voluntad en movimiento es fuerza. Y la fuerza produce la materia. Como se ordenó todo, primero la voluntad, la más superior a la voluntad. Antes del espacio, antes del tiempo, antes de los soles, estaba esa voluntad, que es como la respiración de Brahma, inspiración y expiración. Cuando expira, se forma el universo, dicen los orientales, los hindúes, y cuando expira, se destruye. Los pralayas, los mahapralayas, y después lo que es los mambantaras. Mamantara es entre Manu. El hombre pensante, la voluntad crea, es un eco del primer logos, como decía, es el primero de todos los poderes, la voluntad. Y la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. La voluntad crea, porque la voluntad en movimiento, cuando está en movimiento, esa voluntad es fuerza. Ahí viene la fuerza, ese movimiento, en este caso, es poder. De ahí nacen las fuerzas del cosmos y de la naturaleza, del movimiento de esa voluntad, de la voluntad puesta en movimiento, esa voluntad que sería el movimiento abstracto absoluto, que nos dice Elena en su proemio, el movimiento abstracto absoluto. Porque la voluntad crea y la voluntad en movimiento genera toda la fuerza. Esas fuerzas, calor, el gravitacional se forma, y la fuerza produce la materia, en la que ya conocemos, nos da esa sintonía, esas escalas, voluntad, fuerza, y la fuerza produce la materia. Esa materia, que sería en este caso el espacio abstracto absoluto, el espacio, la materia, y otro es el movimiento abstracto absoluto. Crea la materia, la fuerza. Qué sentencia tan sublime, Elena nos regala en este caso, cómo esa voluntad forma la materia. Primero la voluntad, después vienen las fuerzas, después viene la materia y el espacio. Dice que el PDF, en esta parte, la voluntad crea, porque puesta en actuación es movimiento, no actuación. La voluntad puesta en actuación, dice acá, es engendra la materia, en este caso, que es la sentencia más sublime de nuestra querida Elena. ¿Qué les parece esto, hermano? ¿Algún comentario sobre eso? Sí, para adherir a esto que mencionaste, a esto último, en este mismo artículo, exactamente lo que acabas de decir, ¿verdad? Que la voluntad crea. Y entonces aquí nos dice, tanto la voluntad como el deseo son creadores absolutos que forman al ser humano y a las circunstancias que lo rodean. Pero la voluntad crea inteligentemente, mientras que el deseo ciega e inconscientemente. Por lo tanto, el ser humano se hace a sí mismo a la imagen de sus deseos, a menos que él mismo crezca creciendo a la semejanza de lo divino a través de su voluntad. La hija de la luz, aquí dice, ¿verdad? La hija de la voluntad, aquí le llama hija de la luz. Tal vez se refiera otra vez a esa palabra que mencionamos, a Daivi Prakriti. Adelante, Ernesto. O alguien quien quiera comentar. Hermano, aquí el próximo subtema está así, es el espíritu del hombre es como el de su creador, importante, ¿no? La gota, el rayo de luz. Si alguna persona se opone a la explicación alegando que el fakir no podía de ninguna manera crear el modelo en su imaginación, puesto que Jacoliot le mantenía ignorante de la clase de semilla que había seleccionado para el experimento, a estas personas les responderemos que el espíritu del hombre es como el de su creador, importante, es omnisciente en su esencia, todo lo sabe, imagínense. Mientras que en su estado natural el fakir no sabía, ni podía saber si se trataba de una semilla de melón o de cualquier otra planta, una vez en trance, es decir,
cuando el cuerpo estaba muerto para toda apariencia externa, el espíritu para el que no existen distancias, importante, no existen distancias, ni obstáculos materiales, ni espacio de tiempo. No experimentaba ninguna dificultad en percibir la semilla de melón, tanto si yacía profundamente enterrada en el barro de la maceta o reflejada en la fiel galería de imágenes del cerebro de Jacques Collot, en este caso. En la ocasión que se hace esto, si alguna persona se pone en la explicación alegando que el fakir no podía de ninguna manera crear el modelo en su imaginación, en este caso, no en su poderosa imaginación, en su mente es el útero, es el secreto, es el lo que es el juez, este abogado que lo comentamos, puesto que Yacolio le mantenía ignorante la clase de semilla que había seleccionado para el experimento, nunca lo comunicó, no sabía que era melón. A esto le responderemos, no es Elena, magistralmente le responderemos que el espíritu del hombre es como el de su creador, importante, es una gota de ese océano, H2O, es un rayo de ese sol, es omnisciente, ese espíritu de nosotros es omnisciente, todo lo sabe en su esencia. El espíritu humano es semejante al del creador en omnisciencia, imagínense. Que es sentencia donde darle otro aforismo, en este caso que máxima, mientras que en su estado natural, el fakir no sabía, ni podía saber si se trataba de una semilla de melón o de cualquier otra planta. Una vez en trance, en meditación, en éxtasis, el fakir, es decir, cuando el cuerpo, importante, estaba muerto para toda apariencia externa, estaba viviendo en lo interno, el espíritu, el Atman, para el cual no existen distancias, no hay distancias, ni obstáculos materiales, ni espacio, que la madre, ni tiempo, que es el padre, Cronos, escapó ese espíritu del espacio-tiempo manifestado. El espíritu está más allá de la prisión del espacio-tiempo y la carne, está más allá de todo eso, el espíritu del cuerpo físico, imagínense. No, ese espíritu no experimentaba ninguna dificultad en percibir la semilla de melón, tanto si yacía profundamente enterrada en el barro de la maceta, o reflejada en la fiel galería, importante, o reflejada en la fiel galería de imágenes del cerebro de Jacques Collot. Así como la persona lee los pensamientos, miran la galería que está pensando qué imagen tiene el cerebro de esta persona, entonces cuando la mente se purifica, o reflejada en la fiel galería de imágenes del cerebro de Collot, fiel galería. Dice acá el PDF lo siguiente, dice, si alguien objetara diciendo que el fakir no podía trazar en su mente el modelo de la planta, pues ignoraba la especie de semilla escogida por Jacques Collot, responderíamos que el espíritu humano es semejante al de su creador en omnisciencia. Por lo tanto, si bien el fakir en estado de vigilia no podía saber qué especie de semilla era, en estado de trance, o sea, muerto corporalmente con relación al mundo exterior, no tuvo su espíritu dificultad alguna de espacio ni de tiempo para conocer la especie de simiente plantada en la maceta o reflejada en la mente de Jacques Collot. Aquí la traducción es bastante parca. Hermanos, preguntas, comentarios, ¿qué les pareció el estudio esta noche, hermanos, de esa obra magnífica, Isis sin velo? Está perfecto, Ernesto. Solo una cosita, que aquí lo mencionabas también tú en las notas, que el espíritu es la conexión que hay entre lo manifestado y lo inmanifestado, y aparte de eso también no está sujeto a tiempo ni espacio. Es la parte que va a reencarnar de vida en vida. Esa parte que todos los seres humanos tenemos esa parte del espíritu, ¿verdad? Hay una cosa que menciona la Constitución de aquí de los Estados Unidos que dice todos los seres humanos nacimos todos iguales, y esto se refiere a esta parte de espiritual. Gracias, Ernesto. Excelente, hermano. Sí, muy interesante, ¿no? Esta idea de que aún no sabiendo la clase de semilla que era este fakir, la parte interna, ¿verdad? Sabemos que es omnisapiente, diríamos, ¿verdad? Entonces, y sabemos que hay muchos casos de estos que se han dado, donde hay personas que, sin que les digan la enfermedad, sin que les digan lo que tiene otra persona, hay personas que pueden ver de lo que otras personas sufren, ¿no? O tienen. Por ende, claro, aquí hay un campo muy amplio, ¿no? Cuando hablo de estas personas o de seres como este fakir, ¿no? Que ya es un yogi, que puede, obviamente, sin ninguna distracción,
la parte interna, saber exactamente el tipo de cosa en lo que va a exponer el fakir, sus poderes psíquicos, ¿verdad? Porque esto es aquí está el tercer objetivo del estudio, ¿verdad? Es el descubrir y el tener esos poderes psíquicos latentes en cada uno de nosotros. Es todo. Y bueno, si alguien más quiere comentar, o Ernesto, ahí para que tú cierres. Tremenda obra, hermanos, tremendo estudio, el regalo que nos hizo nuestra querida Elena, que recorrió el mundo 3 veces para darnos esta sabiduría y ir a buscar los lugares tan recónditos donde estuvo Elena, en las estepas rusas, en las pampas argentinas o en los desiertos africanos. Elena recorrió el mundo y nos dio esta joya, Isis sin velo, la naturaleza revelada, en un estudio como está su dedicatoria, para que estudien los temas que traten en la sociedad teosófica, hermanos, que tanto hace falta, la literatura seria y hermosa de libros totalmente inspirados que se sienten que son verdaderos. Como compiló esta obra, no había computadoras, no había tantas cosas, no había aviones, y Elena viajó y nos dio este regalo, hermanos. Solo una cosa más, Ernesto, fíjate que me llegó una de las hermanas que estuvieron acá, que ya pasaron a mejor vida, me regaló algunos libros, y entre ellos La Doctrina Secreta, pero es un condensado de la Sociedad Teosófica. Es muy parecido, unos extractos de la Doctrina Secreta, pero en condensado, que tiene mucho de esto de Isis sin velo. Como un resumen, un compendio. Sí, un compendio, sí, exactamente. Ah, qué bueno, hermano. Entonces lo estoy fojeando y me acordé de que como tú estamos estudiando el Isis sin velo los días miércoles, me pareció bastante interesante esto. Gracias, Ernesto. Ahora, era Elena, realmente él era los maestros vivos inspirados, que se siente el poder de la verdad, el poder de Satya. Satya Nasmi para Dharma, como decía el lema de la sociedad. Buenas noches a todos. Gracias Ernesto. Bueno, Roberto, ya no voy a estar este fin de semana, voy para Portland, Oregon. Bueno, nos vemos la próxima. Sí, Roberto. Gracias, Ernesto. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Igualmente, buenas noches.